Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Antes que todo, en verdad que le doy las gracias por el interés que han demostrado por el tema. No saben qué bendición es para mí también volverlo a estudiar. Cada vez que estudio esto, pues Dios muestra cosas en mi vida de las que me tengo que ir deshaciendo poco a poco. Así es que gracias porque si no hay iglesia, no hay concurrencia, entonces no hay mensaje. Gracias por hacer su tiempo para acompañarnos. Vamos a empezar la noche de hoy. Le voy a pedir al pastor Ricardo que por favor nos dirija en oración para que preparemos la tierra de nuestro corazón. Amén, amén. Hermanos, oremos, por favor, esta noche. Acompáñennos a orar. Padre, bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por una oportunidad más, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos, podemos ver, Señor, tus hoy, poder venir, Señor, a tu mesa, acercarnos, Señor, confiadamente, Señor, a comer el pan de vida, Señor. Gracias, Señor. El pan nos da vida, porque este pan nos da fuerza, porque este pan nos enseña, Señor. Nos ayuda a seguir adelante. Tú conoces con lo que hemos estado luchando. Señor, tú conoces con lo que hemos estado enfrentándonos. Tú más que nadie sabes de nuestras heridas, mucho más que nosotros, Señor. Porque probablemente fuimos heridos, aun cuando éramos pequeños, como hemos aprendido, Señor. Pero damos gracias porque tú eres quien sana nuestras heridas. Gracias porque tu palabra es medicina para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es ungüento a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es más dulce que la miel, Señor, y puede ayudarnos a ser sanados, Señor, por completo de estas heridas que no sabíamos, que no entendíamos que teníamos, Señor. Padre, gracias por el ungüento de la palabra. Gracias porque tus palabras son esa medicina que necesitamos. Yo te pido ahora, Señor, una vez más, Señor, corazón, Señor, para traer esa palabra, Señor, que traiga vida a nosotros, que nos ayude a entender mejor con lo que nos enfrentamos, Señor. Gracias, Señor, por la luz que has dejado en la palabra, Señor. Porque ¿qué seríamos si no fuera, Señor, por nuestra Biblia? Damos por nuestra Biblia, Señor. Damos gracias, damos espirituales, encontramos en ellas. Damos gracias por los días. Damos gracias por el ejemplo de nuestro pastor Eric, Señor. Muchas veces nos enseña, nos cuenta sus historias, Señor, para enseñarnos, Señor, por lo que has hecho en su vida, Señor, y ahora puede eso, Señor. Gracias, te pido, amén, para el Señor, úngelo con tu Espíritu Santo, Señor, para que la palabra en nuestros corazones, Señor, por tu poder, Señor, por tu misericordia. Clamamos, Señor, porque no sabemos dónde más ir. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra eterna? Ahora danos la medicina de tu palabra esta noche para sanarnos de nuestras heridas. Lávanos, purifícanos, Señor, sánanos en el nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que prepares nuestro corazón para recibir lo que vamos a recibir esta noche. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastor. Y listo. Solo déjame ver. Listo, pues buenas noches, hermanos. Ya nos corresponde entrar a la parte donde vamos a orar pidiéndole al Señor que sane nuestras heridas. Sin embargo, esta lección, digamos, decidí partirla en dos porque antes quería hablarles de las heridas del Señor Jesús. A mí personalmente, no sé a ustedes, pero a mí personalmente me ha ayudado, hermanos, a tener gratitud cuando me comparo con personas menos afortunadas que yo. Cuando estoy pasando por alguna situación difícil en mi vida, procuro tener gratitud y cuando no la logro encontrar, lo que hago es compararme y recordar que hay gente que ha sufrido mucho más que yo. Por ejemplo, si pensamos en la muerte de los apóstoles, ellos murieron de una manera trágica, hermanos, casi todos, menos el apóstol Juan. Y cuando lo estudio, eso me ayuda a saber que lo que yo estoy pasando ahorita no es nada
comparado con lo que ellos sufrieron. El pastor estaba orando acerca de nuestra palabra, la palabra del Señor, perdón, la Biblia. Y hermanos, nosotros tenemos una Biblia en nuestro idioma. Y para nosotros es fácil tenerla, pero a los traductores, muchos traductores de la Biblia, pagaron con su vida para poder traducir la Biblia y que le sirviera a otros. Y cuando yo leo esas historias, a mí eso me brota gratitud. Por eso hay un libro que yo no dejo de leerlo y lo leo y lo releo. Lo leí muy al principio de mi vida cristiana, que es la biografía de los grandes cristianos. Y muchas veces cuando estaba soltero recuerdo que muchas veces leía la historia y me tiraba al piso a llorar de gratitud porque ellos pagaron con su vida para que hoy nosotros podamos tener, como les digo, la palabra del Señor en nuestro idioma. Así es que hermanos, apreciemos lo que tenemos. De esa cuenta, en esta noche, lo que yo deseo, hermanos, es compartirles acerca de las heridas del Señor Jesús. Porque cuando hablamos de heridas, generalmente pensamos nosotros que solo nosotros hemos sido heridos. A veces pensamos que solo nosotros sufrimos. Y hermanos, todos tenemos heridas, cristianos y no cristianos. Todos hemos padecido de alguna manera. Y entonces en esta noche quiero que veamos las heridas del Señor Jesús, porque hermanos, Él padeció sin pecado. Él padeció sin tener necesidad de hacerlo. Él lo sufrió por amor a nosotros. Entonces, si nosotros logramos comprender y ver lo que el Señor sufrió por nosotros para darnos vida eterna, creo que eso nos puede brotar gratitud. Y la próxima semana que entremos a la última clase de este tema, Jesús sana mis heridas, creo que va a ser más fácil. De hecho, les cuento, hermanos, la oración que vamos a hacer es bien sencilla. La oración no es difícil, la que vamos a hacer la otra semana. ¿Saben qué es lo difícil? Que podamos entender en nuestra mente y que podamos entender en nuestro corazón la necesidad que nosotros tenemos. Número uno, de ser agradecidos con el Señor en todo. Y número dos, que podamos perdonar a nuestros ofensores. En verdad, hermanos, la oración va a ser bien sencilla. La forma como el Señor nos puede sanar es simple. Lo difícil es querer hacerlo. Esa es la parte difícil y por eso vamos a trabajar la noche de hoy y Dios mediante dentro de una semana vamos a trabajar en entender cuál es la razón. La noche de hoy, como les dije, vamos a estudiar las heridas del Señor Jesús y la próxima semana, antes de que lleguemos a la parte final, vamos a entender por qué Dios permitió que a nosotros nos hirieran. ¿Cuál fue el propósito? Hermanos, recordarán que en Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas, todas, dice. Entonces, cada herida cada herida tiene un buen propósito. Con la ayuda del Señor y con la Biblia lo vamos a ver a qué corresponde cada herida. Cada herida tiene un contrapeso o una contraposición buena, toda vez que nosotros nos dejemos sanar por el Señor. Cuando veamos eso la próxima semana, también sé que les va a brotar gratitud, hermanos, por las heridas que ustedes tienen, porque eso está provocando algo bueno en las manos del Señor. Así es que, habiendo dicho eso, hermanos, voy a compartirles la presentación que les envié. Y aquí se las pongo. Entonces les dije que esta hubiera sido la última enseñanza de Jesús sana mis heridas. Sin embargo, le hice una introducción que nos va a servir mucho. Y hermanos, esta enseñanza está basada en las prédicas de nuestra amada doctora Hicks y de nuestro querido pastor Carlos Estal. En base a sus prédicas, lo único que hice fue darle un orden apropiado al tema que estamos estudiando la noche de hoy. Este es el contenido para hoy, hermanos. En el inciso A, vamos a estudiar que el Señor Jesús sufrió las 5 heridas del alma, las que estudiamos la semana pasada. Vamos a estudiar que el Señor Jesús sufrió 12 heridas en su cuerpo. Hermanos, el Señor no fue herido solo en el alma, sino también en su cuerpo. Vamos a estudiar, el Señor Jesús sufrió por voluntad propia. Nosotros no sufrimos por voluntad propia, hermanos, pero el Señor Jesús sí sufrió por voluntad propia. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús de sus heridas, cómo le llama a Él a las personas que lo hirieron. Eso es bien importante, hermanos. También vamos a estudiar que el sufrimiento del Señor Jesús lo perfeccionó. Y uno puede pensar, hermano, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo que perfeccionó? Si Jesús ya es perfecto.
Déjenme que lleguemos a ese inciso para que se lo pueda explicar bien. Luego vamos a estudiar las heridas del Señor Jesús que nos dan salvación y vida eterna. Vamos a estudiar que las 12 heridas del Señor Jesús son las 12 puertas de perla de la Nueva Jerusalén. O sea, estamos hablando de las 12 heridas de su cuerpo. Luego estudiaremos nuestras heridas cicatrizadas nos dan valor eterno. Van a ver el propósito y la otra semana lo vamos a complementar específicamente. Y por último, hermanos, la esposa de Cristo vive en las heridas del Señor Jesús. Y ese inciso tiene tarea para la próxima semana. No se me ha olvidado que les envié una hoja, hermanos, para que la trabajaran. Falta una segunda parte y esa es la que vamos a trabajar en la semana que viene. Vamos al inciso A, hermanos, que es el Señor Jesús también sufrió las 5 heridas en el alma. ¿Recuerdan las 5 heridas que estudiamos la semana pasada? Bueno, el Señor Jesús también las sufrió. ¿Se recuerdan que la primera herida que estudiamos la semana pasada, hermanos, fue el rechazo? Sí, Quiero que por favor me acompañen en Lucas 17, 24 al 25. El Señor Jesús también fue rechazado. Dice en el 24, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Quiero que noten que está hablando del Señor Jesús, porque dice el Hijo del Hombre en su día. Versículo 25. Pero primero es necesario, mire, es necesario, dice. No es optativo, es necesario que padezca mucho y sea desechado. La palabra desechado es rechazado por esta generación. Hermanos, el Señor Jesús también fue rechazado. O sea que nosotros, hermanos, cuando hemos sido rechazados, en alguna medida podemos entender el sufrimiento y el dolor que tuvo el Señor Jesús. O dicho de otra forma, el Señor Jesús, que también fue rechazado, Él sabe entendernos, Él sabe compadecerse de nosotros porque Él también sufrió exactamente lo mismo que nosotros estamos sufriendo. Veamos por favor lo que dice Mateo 21:42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Quiero que noten que Él les pregunta a sus discípulos, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon? Y la palabra desecharon es la palabra rechazaron. La piedra que rechazaron. ¿Y quién es esa piedra? El Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, hay muchas más citas, yo solo les puse 2 por razones de tiempo para comprobarles, hermanos, que el Señor Jesús también fue rechazado. Si nosotros entendemos eso, entonces quiero que sepan que hay alguien que nos entiende, hay alguien que se sabe compadecer de nosotros y sabe sanarnos, porque Él sí, amén. también fue rechazado. Él fue rechazado, pero Él no tiene ninguna mala actitud para las personas que lo rechazaron. Al contrario, el Señor Jesús todo el tiempo es perdónalos, perdónalos, perdónalos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer si es que queremos ser sanos de nuestras heridas en el alma. El Señor Jesús, en segundo lugar, también fue abandonado, hermanos. ¿Usted fue abandonado por sus padres o fue abandonado por alguno de sus progenitores? Bueno, el Señor Jesús también fue abandonado. Por supuesto que no por sus padres naturales. No, fue abandonado en otro sentido, pero es una herida en el alma. Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Sí, Aquí la palabra dejándole, hermanos, aquí la palabra dejándole es la palabra abandonar. Ven, hermanos, que sus discípulos también lo dejaron, lo abandonaron. Entonces el Señor sabe lo que se siente cuando uno es abandonado. Él también lo sintió. Él también sintió el abandono. Por eso, como le repito, el Señor sabe compadecerse de nosotros, hermanos, porque Él también ha sufrido las 5 heridas. Él fue abandonado. Quiero que veamos en Juan 6, 66, 68, que dice, desde entonces muchos de sus discípulos, mire, no eran cualquier persona, no, o fueron sus discípulos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eso es, le abandonaron. Y ya no andaban con él. ¿Ven que hubo discípulos que también abandonaron al Señor y que se apartaron de él? Así es que dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, a los que estaban más cerca, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Con estas dos citas, hermanos, también les puedo comprobar que el Señor Jesús sufrió la herida del abandono. Así es que Él sabe lo que una persona siente, lo que un niño siente, lo que una niña siente cuando sus papás le abandonan, cuando sus papás lo dejan. Ese vacío que tiene en el corazón, Él también sintió exactamente lo mismo, hermanos. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús fue tentado en todo. En este caso no es una tentación, en este caso no es de ese tipo, sino son heridas. Eso es para que podamos entender que el Señor Jesús lo sabe todo acerca de nosotros, hermanos. En tercer lugar, vemos que el Señor Jesús también fue humillado. Estamos en Hebreos 2.9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo Amén. les subrayo siempre la parte importante, hermanos, para que ustedes la puedan ver. Aquí dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Hermanos, el Señor Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. La Biblia dice que todo fue creado por Jesús y para Jesús. Hermanos, los ángeles son criaturas, Dios las hizo. Y en este caso el Señor se hizo un poco menor a los ángeles, dice. Más adelante vamos a verlo eso cuando estudiemos Filipenses. Pero el Señor se despojó a sí mismo, dice, dejando su gloria en el cielo. O sea, el Señor se hizo como un hombre, se hizo semejante a nosotros. Hermanos, ya eso ya era humillante para él. Porque humillación es descender y él descendió al hacerse como un ser humano como nosotros, estar limitado por un cuerpo. Y no digamos eso, hermanos, todo lo que sufrió cuando fue a la cruz por nosotros, todas esas humillaciones, esos vituperios, esas burlas que toda la gente le hizo al Señor, eso fue humillante, hermanos. Pues Sí. ven, el Señor Jesús también sabe lo que es la humillación. En los Salmos 22 del 6 al 8, vean lo que dice. Esto lo está escribiendo el salmista, pero es un salmo profético del Señor Jesús. Y dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Se recuerdan que en Isaías se lee que dice que el Señor Jesús fue despreciado. Bueno, este pasaje tiene relación con este salmo que dice, mas yo soy gusano. Hermanos, no es que el Señor Jesús sea un gusano, sino que se convirtió como en un gusano por causa nuestra. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Escarnecer es burlarse. Todos los que me ven se burlan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se recuerdan que esto, por eso les dije, es un salmo profético, porque esto lo dijeron la gente que estuvo junto al Señor cuando era crucificado. Si es el Sí. Hijo de Dios, que baje de la cruz. Se Ujú. encomendó, si era el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja? A eso se refiere este salmo. Pero notaron que él dice, yo soy gusano, y como les aclaro, no es que el Señor Jesús sea un gusano, hermanos, pero esa es la forma que tomó de la manera como llegó al final a la cruz del Calvario, y eso lo hizo por nosotros. Así es que, hermanos, una vez más le repito, el Señor Jesús también fue humillado, él sabe lo que es padecer humillación. Cuando a usted lo han humillado o lo están humillando, el Señor Jesús sabe lo que usted está padeciendo. El Señor Jesús lo entiende. Él sabe claramente lo que es sentirse humillado. El Señor Jesús también fue traicionado, hermanos. Quiero que veamos Lucas 22, 47, 48. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La palabra entregas, hermanos, está relacionado con la traición. Hermanos, el Señor Jesús fue traicionado por Judas. Y con un beso, esa era la señal para que la gente que lo iba a prender supiera quién era, aunque lo sabían, lo conocían, pero para confirmar dijo, le voy a dar un beso. Y hermanos, el Señor sabe lo que es que lo traicione a alguien. Por Sí. cierto, el Señor Jesús todo el tiempo sabía que Judas lo iba a traicionar. Y miren qué cosa más linda, hermanos, porque el Señor, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, nunca lo menospreció, nunca lo hizo de menos. Hermanos, a Judas también lo envió cuando envió a sus discípulos de dos en dos para que oraran, para que liberaran, para que sanaran a los enfermos. Ahí estaba Judas.
Judas estuvo Sí. con él todo el tiempo. Si usted no sabe cuál era el ministerio de Judas, Judas era el que llevaba la ofrenda, el que contabilizaba los ingresos. Y el Señor, sabiendo quién era Judas, el Señor nunca cambió su trato. Ojalá eso nos ayude a nosotros como una buena lección, hermanos, que aunque alguien nos haga algún daño, nosotros no cambiemos nuestra conducta, no cambiemos nuestro trato hacia él. Al final de cuentas, hermanos, cuando pasan esas cosas y alguien me pide algún consejo, le digo, ¿y quién es el cristiano aquí? Y dice la persona aconsejada, yo. ¿Y quién es la persona que quiere llegar a la Nueva Jerusalén? Yo. ¿Quién es el que quiere ser la esposa del Cordero? Yo. Bueno, entonces es usted el que tiene que cambiar el trato. Aunque le hagan algún daño, aunque le hagan alguna ofensa, el Señor lo que nos pide a nosotros es que perdonemos así como Él perdonó. Así es que vemos aquí, hermanos, este pasaje. El Señor también fue traicionado, muy traicionado, hermanos, por Judas. Pero acompáñeme a Mateo. En Mateo vamos a ver otra persona que lo traicionó, porque uno cree que solo Judas lo traicionó. No, hubo alguien que lo traicionó. Y digamos, Judas en un sentido nunca se convirtió, hermanos, para haber hecho eso. Pero ahorita en Mateo 26 vamos a ver a alguien que sí caminaba con el Señor, era de sus discípulos cercanos, más cercanos que los 12. Era de los que estaban casi siempre con él. Estuvo en el Getsemaní, estuvo en el monte de la transfiguración. Y miren cómo lo traicionó al Señor. Y hermanos, uno dice, a mí me duelen las heridas que me han hecho la gente que yo más quiero. Entonces, en Mm. el caso de Judas, digamos, tal vez usted y yo diríamos, yo a Judas no lo quería, así es que no me dolió tanto su traición. Pero quiero que sepa, el que traicionó ahorita era un amigo muy querido. Por favor, acompáñeme en el versículo 69. Pedro, este fue el que lo traicionó, Pedro el apóstol, Pedro el que le dijo cuando fue la Santa Cena, y Señor, cuando dijo alguien me va a traicionar, dijo, Señor, estoy dispuesto a dar la vida por ti, yo estoy dispuesto. Pues hermano, solo boca fue porque a la hora de que se fue probado, él cometió una gran falta y traicionó también al Señor. De nuevo, Sí. versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Miren hermanos, no cumplió su promesa de que yo voy a ir a la muerte contigo, yo estoy dispuesto a dar mi vida. En el versículo 70 lo negó por primera vez. Versículo 71. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. En el 72 dice, pero él negó otra vez y con juramento, no conozco al hombre. Hermanos, lo negó por segunda vez. Versículo 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Miren, comenzó a maldecir. No sé si eso lo tenía en su corazón o era para convencerlos de que no hablaba igual que el Señor Jesús. No sé. Pero aquí dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hermanos, el Señor ya le había dicho, Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces y luego cantará el gallo. Y efectivamente 3 veces lo negó. Versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor Jesús fue traicionado por alguien como Judas, pero también fue traicionado por alguien a quien el Señor amaba. Por cierto que a Judas lo amaba, no estoy diciendo que no, solo digo la relación que tenía con Pedro, una relación más cercana. El que menos se hubiera imaginado uno que traicionara al Señor era de sus 3 discípulos, los Sí. cercanos. Y Pedro era uno de ellos y también le traicionó. La otra semana vamos a estudiar algo especial con Pedro, pero de momento vean, el Señor Jesús también fue traicionado. Le hicieron una promesa como tal vez la que le hicieron a usted. O el otro día me dijo alguien, mire, pero cuando mi papá se fue de la casa porque rompió el matrimonio, él nunca me había prometido que iba a estar conmigo todo el tiempo. Y le digo, por supuesto que no, esas cosas no se prometen, esas cosas se dan por sentado. O sea, se da por sentado que un papá va a vivir siempre con su hijo en la casa, claro, hasta el tiempo que el hijo se case. Nunca uno piensa, mi papá va a romper el matrimonio y se va a apartar.
Pero tal vez a usted le hicieron una promesa cuando niño y nunca se la cumplieron, lo traicionaron. Bueno, al Señor Jesús también Pedro lo traicionó y le había prometido que nunca lo iba a abandonar. Y lo abandonó y lo traicionó y lo negó. Pero Dios en su misericordia logró cambiar el corazón de Pedro y eso lo vamos a ver la próxima semana. Número 5, hermanos, el Señor Jesús también sufrió injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque el Señor Jesús no tuvo un juicio justo, no fue digno la manera, hermanos. Y lo vamos a ver aquí, por favor acompáñenme a Mateo 27, 22, 26. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Hermanos, aquí está Pilato diciendo, pero este hombre no es culpable. ¿Cuál es el problema que hizo este hombre? O sea, no merece la pena de muerte. Y eso le está diciendo al pueblo y dice, todos le dijeron, sea crucificado. Versículo 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Miren, ahí todavía hay alguien más diciendo, pero ¿y qué mal hizo? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué gran condenación la que se acarrearon para ellos y para sus hijos, hermanos. Y en el versículo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Hermanos, qué injusticia. ¿Se recuerdan quién era Barrabás? ¿Qué había hecho Barrabás? Era un gran criminal. Y lo ponen a la par del Señor Jesús y el pueblo escogió a Barrabás en lugar de escoger al Señor Jesús. Miren, hermanos, qué injusto ese sistema, qué injusta la gente. La gente que un momentito antes lo había recibido y Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le tiraban sus mantos y las palmas en el camino y al poco tiempo estaban gritándole, crucifícale, crucifícale. Hermanos, así es el mundo de injusto. Por eso les dije el otro día, o sea, no esperemos justicia en este mundo, porque este mundo es injusto. Pero cuando estemos sufriendo alguna injusticia, recordemos que el Señor Jesús también sufrió injusticia, porque no tuvo un juicio justo, un juicio digno, un juicio equitativo. El Señor también sufrió la injusticia, así es que Él sabe compadecerse de nosotros cuando están siendo injustos con nosotros. Tal vez fueron injustos en la casa, fueron injustos en el colegio, en la escuela, o tal vez están siendo injustos en este momento en el trabajo, hermanos. Están prefiriendo a alguien que tal vez no es muy productivo, o tal vez no tanto como usted. Bueno, dele gracias al Señor, cierre su boca, encomiéndese al Señor, encomiende a Jesús su causa, porque Él es el que juzga justamente, y deje en manos del Señor su causa y que el Señor sea el que obre. Pero con esto podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús sufrió las mismas 5 heridas en su cuerpo. Ahora vamos a estudiar, hermanos, que el Señor Jesús sufrió 12 heridas en su cuerpo. Dije mal, las 5 heridas eran del alma, perdón, las anteriores. Y estas 12 heridas, hermanos, 12 son en su cuerpo. Y hermanos, tengo que contarles que esto está basado en una enseñanza de la doctora Hicks, que yo por cierto nunca escuché. Y yo al pastor Carlos nunca he escuchado que él comparta esto. Gracias al Señor que platicando le dije, voy a compartir acerca del sufrimiento del Señor Jesús para que a las personas que lo escuchen, Dios mediante les pueda brotar gratitud porque hubo alguien que ya sufrió y que sabe compadecerse de nosotros. En esa conversación el pastor me dijo, y tienes que hablarle de las 2 heridas en el cuerpo del Señor Jesús. Y yo dije, 2 heridas, sí, 2 heridas. Gracias a Dios me las enumeró, fui a buscar las citas bíblicas, que son las que les estoy anotando aquí. Por razones de tiempo no vamos a leer las citas bíblicas, yo espero que ustedes por favor lo hagan en su casa, por eso se las anoté aquí. Pero fueron 12 heridas en su cuerpo. Y lo más lindo es la relación que tienen las 12 heridas con las 12 puertas de perla de la Nueva Jerusalén. Así es que agradezco al Señor por estar estudiando ese tema porque ni yo había escuchado esto, sino hace un tiempito. Yo generalmente les preparo la lección tal vez como 15 días antes y ya una semana se las tengo. Y esto fue algo que el pastor me complementó cuando le hablé de que íbamos a estudiar las heridas del Señor Jesús. Así es que vemos, hermanos, la primera herida fue la de la circuncisión. Ustedes saben que los hebreos circuncidaban al hijo varón en el al octavo día de su nacimiento.
Por cierto, hace ratos vi un estudio médico que dice que la coagulación en un ser humano, en un niño, está al 115% en el 8º día después de su nacimiento. Qué apropiado que sea el día en el que el Señor destinó que se hiciera la circuncisión. Así es que, hermanos, el Señor sufrió una herida en su cuerpo el día que fue circuncidado. Para que sepan, hermanos, esa sangre es la que nos puede limpiar a nosotros. Su sangre es la misma, hermanos, pero cuando hablamos de las partes de su cuerpo podemos relacionarlos con los pecados que nosotros cometemos. Por ejemplo, cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza, esa es la sangre que nos puede limpiar de nuestros malos pensamientos. La lanza en el costado, esa es la sangre que nos puede limpiar de los malos sentimientos. Los clavos en sus manos, esa es la sangre que nos puede limpiar de nuestras malas obras, nuestra mala conducta. La sangre que vertió de sus pies es la que puede limpiar nuestro caminar. En general es la misma sangre, hermanos, y no tengo que clamarla de esa manera, pero a mí me es más fácil gráficamente saber de qué parte de su cuerpo el Señor vertió su sangre, y esa es la sangre que me limpia esos pecados. Bueno, la sangre de la circuncisión es la que nos limpia de los pecados sexuales, de las impurezas, de las iniquidades. Esa es la sangre que nos puede limpiar, hermanos. Así es que hay suficiente sangre. No hay pecado que el Señor no nos pueda perdonar, hermanos. El Señor vertió sangre de todo su cuerpo porque el Señor nos puede perdonar de cualquier pecado. Así es que número 1 les dije la circuncisión. Número 2, en el Getsemaní, hermanos, el Señor Jesús sudó sangre. ¿Por dónde uno suda? ¿Por dónde uno suda? Por todo el cuerpo. Uno suda desde la cabeza hasta los pies. Bueno, quiere decir que en el Getsemaní el Señor Jesús estaba desangrando. Así es que está la sangre de la circuncisión, está la sangre de Getsemaní porque sudó sangre, o sea, todo su cuerpo, sus espaldas, hermanos. En Isaías 56 vemos, porque hay unos pasajes que están en el Nuevo Testamento y hay unos que están en el Antiguo Testamento, y en Isaías describe cómo fue arada su espalda por nosotros. Así es que, hermanos, hay heridas en su espalda. Hay heridas en sus mejillas, en sus barbas, dice también Isaías 56, ahí es donde dice que sus barbas fueron arrancadas. Cuando le arrancaron las barbas al Señor, que eso no está en el Nuevo Testamento, pero está en el Antiguo Testamento, indica, hermanos, que de sus mejillas salió sangre. En Isaías 52, 14 habla de su rostro, que su rostro fue desfigurado. Y uno puede pensar, bueno, pero si ya me dijo las mejillas. No, pero el rostro es todo, hermanos, incluyendo la nariz, la frente, su rostro es todo. Así es que no solo salió sangre de sus mejillas, sino también salió sangre de su rostro. Cuando le pusieron la corona de espinas, salió sangre de su cabeza. La mano derecha, cuando le pusieron el clavo. La mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, el costado, hermanos, cuando le atravesaron con la lanza. Y el pastor me hizo la aclaración que cuando la lanza le atravesó, no solo le atravesó el costado, la piel, también le atravesó el corazón. Por esa razón, hermanos, es que cuando le atravesaron el costado, vertió sangre y agua. Y el agua salió porque salió toda su sangre y ya no había más sangre que salir. Ya había vertido toda su sangre. Entonces, en señal de que ya no había sangre, fue que salió el agua, hermanos. Pero eso salió de su costado y de su corazón también. Yo les puse las citas bíblicas. Así es que, hermanos, el Señor Jesús sufrió 2 heridas en su cuerpo, no solo las heridas de su alma, que ya lo vimos con las citas bíblicas, sino que también en su cuerpo físico. Y entonces ahora vamos a entender la relación que hay con esto. Hermanos, el Señor Jesús sufrió todo, y se los anoto aquí y se los subrayo, todo por voluntad propia. Por favor, quiero que presten atención a esto, hermanos. El Señor Jesús sufrió por voluntad propia, por amor a nosotros. A Él nadie lo obligó. Él lo hizo voluntariamente. Si Él podía bajarse de la cruz, hermanos, Él podía bajarse de la cruz. Es más, Él podía no haber llegado a la cruz si así lo hubiera querido Él. Pero Él no lo quiso de esa manera. Quiero que entendamos esto, hermanos, porque acabamos de ver las 12 heridas en su cuerpo. Y entonces ahora quiero que veamos que esas heridas, Él decidió aceptarlas por nosotros. Él voluntariamente fue a la cruz por nosotros. En primer lugar, aquí les puse, déjenme mover algo. Aquí les puse que morir en la cruz por nosotros fue su deseo, porque era la única manera como el Señor nos podía redimir. Hermanos, para que el ser humano fuera redimido, si se recuerdan que en el Antiguo Testamento había una lección acerca de la redención,
y hay que cumplir dos requisitos de acuerdo a esa ley en el Antiguo Testamento. La ley de la redención dice que para poder redimir, quiero que sepa que la palabra redimir significa comprar por segunda vez. Y nosotros le pertenecíamos al Señor Jesús cuando Él formó a Adán y a Eva. Pero cuando Adán y Eva comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, cuando Adán y Eva le hicieron caso a la serpiente, por decirlo así, pasaron a ser propiedad del diablo. Entonces ahora viene el Señor Jesús a comprarnos por segunda vez. Eso es lo que significa la palabra redención. No solo significa comprar, no, por segunda vez. Entonces, para podernos redimir hay dos requisitos que se tenían que cumplir. Número uno, ser pariente cercano. Por eso el Señor Jesús se hizo hombre. Por eso el Señor Jesús no nos lanzó una escalera para que subiéramos al cielo. No nos tiró una cuerda para que pudiéramos subir. No. El Señor Jesús descendió y se hizo hombre número uno para ser nuestro pariente cercano. Porque ese era el requisito para poder redimir. Eso lo vemos en la historia de Ruth y Booz. Para que Booz pudiera redimir a Ruth, antes que él había un pariente más cercano al que le tenían que dar el derecho. En el caso de Ruth, él no quiso redimir, entonces redimió Booz. De nuevo le repito, el requisito número uno es ser pariente cercano. Por eso el Señor Jesús se hizo hombre, humano como nosotros. Y número dos, estar dispuesto a pagar el precio. En el caso de Ruth, había un pariente cercano. A él tenía el derecho de redimir en primer lugar antes que Booz, pero él no estuvo dispuesto a pagar el precio. Así es que son dos requisitos: ser pariente cercano y estar dispuesto a pagar el precio. Así es que eso lo vamos a comprobar aquí en Filipenses 2 del 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, note, Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiero que note, se lo subrayé porque no estimó. ¿Quién no lo estimó? Pues el Señor Jesús no lo estimó, hermanos. Él no lo estimó, o sea, fue voluntario. No fue que su padre no lo estimó, no, dice, él no estimó el ser igual a Dios. Jesús dijo, no me importa que yo sea Dios, porque Jesús es Dios. Dijo, no me importa que yo sea Dios. Por eso dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, no, yo no voy a ir a la tierra porque yo soy Dios y yo no quiero dejarlo. No, no se aferró a eso. Al contrario, no lo estimó él voluntariamente. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, ¿ve? Se despojó, no dice que lo despojaron, no lo despojó su padre, no lo despojaron los ángeles, no, él, él se despojó, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nadie le dio la forma de siervo, él tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Lea, por favor, se humilló. Nadie lo humilló, como a usted y a mí que nos han humillado. No, nadie lo humilló. Él solito se humilló. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De nuevo le subrayé ahí, dice, haciéndose. Fue él el que se hizo obediente. Nadie lo obligó, nadie lo castigó para que él fuera obediente. Él voluntariamente, él estuvo dispuesto a venir a ocupar nuestro lugar. Hermanos, solo eso debería de darnos gozo y gratitud ante el Señor que Él voluntariamente dejó. Nosotros ni entendemos a cabalidad este pasaje, cómo era estar en el cielo y dejar todo por venir a esta tierra, primero a estar limitado a un cuerpo físico, con las necesidades físicas que nosotros padecemos, y encima sufrir lo que Él sufrió, hermanos. Eso fue voluntad propia. Versículo 9. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ven, hermanos, en Filipenses se menciona el proceso de humillación del Señor Jesús y todo fue voluntario. No estimó, se despojó, tomando forma, haciéndose obediente, se humilló. Eso lo hizo él voluntariamente, para que podamos comprenderlo y estar agradecidos con el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vea lo que está diciendo el Señor Jesús. Hermanos, quiero que lo noten bien. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice en el 18, nadie me la quita,
Se da cuenta que él no fue que él murió porque lo aprendieron y no se pudo escapar. Ah, lástima que no se pudo escapar. No, hermanos. Dice él, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor Jesús estuvo en la cruz porque ese fue su deseo. No porque lo atraparon, no porque no se pudo escapar, no porque no se percató que llegaban a atraparlo. No, hermanos. Él dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su Padre le dio el mandamiento de poner su vida y él estuvo dispuesto a cumplir, a ser obediente. Así es que ven, hermanos, eso fue voluntario, eso fue su deseo. Hebreos 5:7. Este pasaje es lindo, hermanos. Hebreos 5:7 y tiene una gran explicación. Hoy por razones de tiempo solo se las voy a mencionar porque ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, por favor, presten atención a este pasaje. Aquí claramente dice que cuando el Señor Jesús estaba en sus días de humanidad aquí en la tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea que el Señor está orando, dice, clamando y con lágrimas, pidiéndole a alguien que lo libre de la muerte. ¿A quién le estaba pidiendo? A su Padre. Y dice, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Hermanos, eso de fue oído significa que fue oído y fue atendido. El Señor Jesús está pidiendo, hermanos, librarse de la muerte. Y dice que fue atendido, que fue oído, que fue contestado. Se lo leo de nuevo. Y Cristo, en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, este pasaje no se puede referir al Señor Jesús en la cruz del Calvario. No se puede referir ahí, hermanos. Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesús sí murió. Y aquí dice que Él oró para no morir. Y que fue respondido porque fue oído a causa de su temor reverente. Y eso no pasó en la cruz, porque en la cruz sí se murió. Así es que este pasaje no se refiere a la cruz. Este pasaje, hermanos, se refiere, yo sé que la mayoría lo sabe, pero gracias a Dios se han añadido personas nuevas. Este pasaje se refiere al Getsemaní, hermanos. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní y él estaba orando, la mayoría de gente, de cristianos y de predicadores, y yo también pensaría igual si no fuera porque alguien me lo explicó, el pastor Carlos nos lo explicó y a él se lo explicó la doctora Hicks. Hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, no estaba llorando para no ir a la cruz. No estaba diciendo, Señor, no quiero morir, me va a doler, es que yo no quiero ir porque, Señor, ahora que lo medito y ahora que lo pienso, bien, Señor, eso me va a doler. No, hermanos, el Señor Jesús no se estaba echando para atrás en el Getsemaní. ¿Qué estaba sucediendo en Getsemaní? Lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior, hermanos, vimos que dice que el Señor Jesús sudó sangre en el Getsemaní y sudó sangre de todo su cuerpo. ¿Qué significa eso? Que se estaba desangrando. En el Getsemaní se estaba desangrando. Y ahí, hermanos, es donde él le dice, precisamente es esta figura, él en el Getsemaní se está desangrando y es ahí donde le está diciendo a su padre, Padre, me estoy muriendo aquí en el Getsemaní y si me muero aquí y no en la cruz, no puedo salvar a la humanidad. Yo tengo que morir en la cruz, Padre, pero me estoy muriendo aquí, ya mi cuerpo no soporta, estoy desangrándome. Padre, por favor, ayúdame a llegar a la cruz. Yo quiero ir a la cruz, para eso vine, para dar mi vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Por favor, permíteme llegar a la cruz. Ahí es donde le dice el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de Getsemaní, no la copa de la cruz. Para que sepa usted, habían dos copas, una copa en el Getsemaní y una copa en la cruz. Si el Señor hubiera bebido la copa del Getsemaní, dicho de otra forma, hubiera muerto en el Getsemaní, ahí muere y no nos puede salvar, no nos puede redimir. Él tenía que llegar a la cruz. Así es que el Señor Jesús en el Getsemaní lo que le está diciendo, Señor, me estoy muriendo, yo necesito llegar, yo quiero llegar. Pero Padre,
si tú cambiaste de planes, si tú ya no quieres que yo dé mi vida por la humanidad, si tú quieres que yo me muera aquí en Getsemaní, bendito sea tu santo nombre. Por eso el Señor Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Porque aquí claramente lo dice, hermanos, se lo leo de nuevo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así es que el Señor no estaba llorando en el Getsemaní porque se iba a morir, no tenía miedo. ¿Cómo va a tener miedo, hermanos? Para que sepa que el temor es fruto del pecado. Adán, cuando no había pecado, hablaba con Dios cara a cara. Una vez que Adán pecó y dijo, oí tu voz y tuve miedo. Hermanos, el Señor Jesús no podía tener miedo porque el miedo es producto del pecado y Jesús no tiene pecado, el Señor Jesús nunca pecó. Así es que él en Getsemaní no tenía miedo, es lo que le estoy explicando. ¿Y cómo se lo compruebo? Porque estamos viendo en Hebreos 5:7 y nos vamos a ir por favor a Hebreos 12:2 que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga bien y léalo bien, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mire, por el gozo, quiere decir que el Señor Jesús llegó a la cruz feliz, contento, gozoso, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre y porque con su sacrificio nos da a nosotros vida eterna. Es decir, que el Señor Jesús no llegó a la cruz llorando, refunfuñando, alegando. No, hermanos, Él llegó con gozo. La Biblia dice que Él es la persona más gozosa que ha habido sobre la faz de esta tierra. De nuevo le leo completamente Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La palabra oprobio es vergüenza, desgracia, desfiguración. Menospreciando quiere decir, él sabía que iba a sufrir vergüenza y no le importó. Sabía que iba a sufrir una desgracia, no le importó. Sabía que iba a ser desfigurado, no le importó. Él lo menospreció. Lo menospreció porque tenía gozo. Perdón, tenía gozo por cumplir con la voluntad de su Padre. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que con eso, una vez más, queda comprobado, hermanos, que en Getsemaní el Señor estaba luchando para poder llegar a la cruz. Todo lo contrario de lo que nos han enseñado. Gracias al Señor por su palabra y por el entendimiento que nos ha regalado. Así es que ven, hermanos, llegar a la cruz fue el deseo del Señor Jesús. Él sufrió esas dos heridas en su cuerpo por ustedes y por mí y lo hizo voluntariamente. Esta parte es preciosísima, hermanos, que la podamos entender. ¿Qué dice el Señor Jesús de sus heridas? Zacarías 13:6. No sé si alguna vez usted lo había leído, pero si no, acompáñeme ahora. Con su permiso. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿A quién le preguntan eso, hermanos? Al Señor Jesús. Es el único que ha sido herido. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Mire cómo le llama el Señor Jesús a sus verdugos. Y por supuesto que aquí dice en sus manos, pero estamos hablando de las dos heridas. Cuando al Señor Jesús le pregunten, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Saben por qué les llama amigos, hermanos? Porque las personas que lo crucificaron, las personas que lo hirieron, ayudaron a que se cumpliera la voluntad de Dios el Padre en la vida del Señor Jesús. Estaba establecido, la Biblia dice que el Señor Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso él no se podía estar negando ni echando para atrás para no querer ir a la cruz del Calvario, hermanos. Todo lo contrario, el Señor Jesús quería llegar y cuando llegó, llegó con gozo. Pero le llama amigos porque cumplieron, porque gracias a esas personas se cumplió el propósito de Dios, en la vida del Señor Jesús. Por eso le llama mis amigos, porque mis amigos me ayudan a cumplir. Hermanos, cuando a nosotros nos hieren, nos están hiriendo, hermanos, y eso está en la voluntad del Señor. La otra semana lo vamos a estudiar, las 5 heridas, la contrapropuesta. ¿Qué es lo que provoca en nosotros si nosotros decidimos perdonar y somos sanos? Van a ver qué cosas preciosas, cada herida, qué cosa preciosa conlleva, hermanos. Pero por eso le llaman amigos. Hermanos, ustedes han dicho, yo me quiero crucificar, yo quiero, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20.
Hermano, procure crucificarse usted mismo físicamente, dígame si puede. Digamos que usted podría crucificarse los pies. Ajá, muy bien, los pies se podría crucificar. Digamos que usted se podría crucificar su mano izquierda, porque si es diestro como yo, entonces digamos que coge de manera apropiada el clavo, un martillo y se va a clavar la mano. Muy bien, le pregunto, ¿y esta mano quién se la va a crucificar a usted? ¿Quién se la va a crucificar? Pues se la va a crucificar un hermanito de la iglesia, un hermanito querido, se la va a crucificar algún familiar, se la va a crucificar algún amigo. Bueno, cualquiera que le crucifique está cumpliendo con el propósito de Dios para su vida, entonces es digno de que usted le llame mi amigo, porque está contribuyendo con el plan que Dios tenía para su vida. Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque hay un plan. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Así es que si fuimos heridos con rechazo, ayuda para bien. Si fuimos traicionados, ayuda para bien. Si sufrimos injusticia, ayuda para bien. Eso lo veremos Dios mediante la próxima semana. Pero ve qué dice el Señor Jesús de sus heridas. Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Mis amigos son los que me hirieron. No dice esta gente que odio, esta gente que detesto. No, dice mis amigos, porque ayudaron a que se cumpliera el plan de Dios en mi vida. El sufrimiento del Señor Jesús lo perfeccionó. Wow, hermanos, qué tremendo. ¿Cómo así que el Señor Jesús necesitaba perfección si Él ya es perfecto? Bueno, por favor acompáñenme a leer lo que dice Hebreos 5 del 8 al 10. Y aunque era hijo, y está con mayúscula, así es que está hablando el Señor Jesús, por lo que padeció, dice, aprendió, ¿qué dice? Obediencia. Mire, obediencia. Entonces, hermano, ¿el Señor Jesús era desobediente? No, no era desobediente. Yo ahora se lo explico. Se lo leo de nuevo. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido, ¿qué dice? Perfeccionado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ven? Él sembró obediencia y espera cosechar en nosotros obediencia también. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿cómo así que el Señor aprendió obediencia? Bueno, esto yo lo sé porque alguien me lo explicó y fue el pastor Carlos. Hermanos, la obediencia tiene dos lados. Aquí dice obediencia. Hay una obediencia pasiva y hay una obediencia activa. ¿Cuál es la obediencia pasiva? La obediencia teórica. ¿Y cuál es la obediencia activa? La obediencia práctica. Hermanos, el Señor Jesús nunca había venido a esta tierra como un hombre. Él creó los cielos y la tierra, pero él no había venido a esta tierra como un ser humano, así como lo leímos en Filipenses. Hasta en esta dispensación el Señor descendió, hermano, hace 2000 y piquito de años. Entonces, hermanos, cuando su padre le dijo que él debía dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, él dijo amén. Él fue obediente, pero obediente del lado pasivo u obediente del lado teórico. Pero hasta que él no viniera y no lo hiciera, no iba a ser obediente del lado activo, u obediente del lado práctico, u obediente del lado experimental. Él es obediente, hermanos, por supuesto que sí, pero era necesario que lo demostrara. Por eso dice, se perfeccionó, porque lo demostró. Hermanos, una pregunta. Cuando el Señor Jesús le dijo a Abraham que entregara a su hijo Isaac, les pregunto, ¿acaso el Señor Jesús no sabía que en verdad Abraham le iba a entregar a su hijo? Por supuesto que lo sabía, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero ¿por qué permitió que Abraham tomara camino al monte Moria llevando a su hijo, que lo amarrara, lo subiera al altar y que tomara un cuchillo para clavárselo a su hijo? ¿Por qué hasta ahí esperó? Y si ustedes han leído bien, dice que el ángel le detuvo la mano y le dijo a Abraham, detente. Dice el Señor, ahora ya sé que me temes, ahora ya sé, pero si lo sabía antes. Sí, lo sabía, pero del lado pasivo, del lado teórico. Era necesario que lo supiera del lado experimental. Por eso, hermanos, el Señor a nosotros nos permite las experiencias, porque nosotros muchas veces decimos que vamos a ser obedientes al Señor del lado teórico, del lado verbal. ¿Cuántos hermanos en la iglesia un domingo no nos hemos comprometido con el Señor? Te voy a buscar, te voy a servir, voy a orar por lo menos una hora diaria, voy a leer tu palabra por lo menos una hora diaria, voy a ayunar un día a la semana.
y solo salimos de la iglesia y se nos olvidaron los ofrecimientos. Bueno, eran solo teorías, hermanos, pero no las llevamos a la práctica. Por eso en este caso dice el sufrimiento del Señor Jesús lo perfeccionó, no porque no fuera perfecto, lo perfeccionó del lado de la experiencia, del lado de la acción, no del lado teórico, sino del lado activo. Por eso dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, caminar con el Señor Jesús sin haber tenido ninguna herida no es lo mismo que caminar con el Señor Jesús habiendo sido heridos. No es lo mismo. Y por eso es que el Señor deja que seamos heridos para ver qué vamos a elegir en medio del dolor. Si vamos a elegir por Él o lo vamos a rechazar. Hermanos, ¿cuántas personas han rechazado al Señor Jesús porque no entendieron su dolor o su sufrimiento? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra ateo? La palabra ateo es alguien que no cree en Dios. Eso es lo que significa la palabra ateo. El otro día platicando con el pastor hace mucho tiempo me dijo, ¿sabes qué es? ¿Qué representa para mí un ateo? Me dijo. Y pues quería aprender, así es que le pregunté qué representa y me dijo, para mí un ateo es una persona enojada con Dios. Si ves a la gente atea más prominente, fueron cristianos en sus inicios. Algo pasó en su vida, algún dolor vino, alguna tragedia que no entendieron y se enojaron con Dios y se pelearon y por eso lo niegan. Entonces me dijo, ateo es alguien enojado con Dios. Bueno, hermanos, el Señor permite que nosotros seamos heridos porque el Señor va a ver si a pesar de nuestras heridas vamos a seguir caminando con el Señor o también vamos a darle la espalda o también vamos a pelearnos con Él, también vamos a enojarnos. Ahí es donde el Señor nos está probando, hermanos, en la experiencia, y ahí es donde nosotros también vamos a ser perfeccionados. Así es que de nuevo ven, el sufrimiento del Señor Jesús lo perfeccionó. El Señor Jesús fue herido para darnos eterna salvación. Por favor vean lo que dice Isaías 53 del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. Se dio cuenta que no es en teoría, sino que es en experiencia. Experimentado en quebranto. No dice experimentado en exaltación, no. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabe qué significa? Las heridas que usted ha sufrido y las heridas que yo he sufrido, el Señor también las experimentó. El Señor llevó nuestros dolores, llevó nuestras heridas. De nuevo en el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se da cuenta, hermanos? Las dos heridas en su cuerpo fue por nuestras rebeliones. Él no tenía necesidad de sufrirlo. Él no merecía sufrirlo porque él no ha hecho nada malo, no ha cometido pecado. Eso lo merecemos nosotros. Pero más él herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ven, hermanos, ¿qué salió de las heridas del Señor Jesús? ¿Qué salió, hermanos, de las heridas del Señor Jesús? De las heridas del Señor Jesús salió sangre. ¿Y qué es la sangre? Pues lo vamos a ver más adelante, hermanos. En la sangre está la vida. O sea que de las heridas del Señor Jesús todo el tiempo estuvo saliendo vida. Todo el tiempo estuvo saliendo vida. Salió eterna salvación para nosotros. Eso es lo que el Señor compró para nosotros con sus heridas, hermanos. Aquí se los menciono. Las heridas del Señor Jesús nos dan vida, como se los mencioné hace un momento, pero quiero que lo leamos en la Biblia. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne, dice, en la sangre está. Ven, hermanos, que en la sangre está la vida. Por eso era necesario, hermanos, que el Señor Jesús derramara sangre, porque de sus heridas está saliendo la sangre, pero de sus heridas también está saliendo vida para nosotros, hermanos. El Señor compró con su preciosa sangre
El Señor Jesús compró con su preciosa sangre nuestra vida eterna, hermanos. Así es que esa es la gratitud que nosotros deberíamos tener. Nosotros hemos sido heridos, hermanos, porque nos lo merecemos, porque somos pecadores. El Señor Jesús no, y a pesar de eso Él lo sufrió. De nuevo dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se dan cuenta que está hablando que su sangre es la que nos salva, su sangre es la que nos perdona, su sangre es la que nos redime, su sangre es la que nos da vida eterna. Y eso salió de sus heridas. De sus 2 heridas salió sangre. Y cuando salió sangre, con eso nos dio la vida. Así es que, entendiendo esto, hermanos, dice que las heridas del Señor Jesús son las 12 perlas de la Nueva Jerusalén. Ya vimos la circuncisión en el Getsemaní, sus espaldas, sus mejillas, su rostro, la corona de espinas, la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, el costado y el corazón. Esas 12 heridas, hermanos, están relacionadas con las 12 perlas. Y quiero que sepan que esas heridas que a nosotros nos provocaron, si trabajamos de la misma manera como el Señor nos enseña en su palabra, también se van a convertir en perlas en nosotros. Nosotros también vamos a recibir esas perlas. Esas perlas se van a formar en nuestra vida para que nosotros podamos ser esa ciudad celestial, para que nosotros podamos ser también la Nueva Jerusalén. Vea por favor lo que dice en Apocalipsis 21, 21, 23. Aquí es donde se relacionan las heridas con las 12 puertas, que son las 12 perlas. Dice en Apocalipsis 21, 21, las 12 puertas, y hermanos, ¿qué son las puertas? Sino heridas, salen, de ahí salió sangre. Las 12 puertas, o sea, las 12 heridas, eran 12 perlas. Cada una de las puertas, o sea, las 12 heridas, era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, aquí está haciendo una descripción de la Nueva Jerusalén. Pero de nuevo dice en el versículo 21, las 12 puertas, o sea, las 12 heridas, eran 12 perlas. ¿Por qué lo relaciona de esta manera la doctora Hicks? Es que, hermanos, aquí podemos ver en este dibujo, en esta foto, cómo se forman las perlas. Por si usted no sabía, hermanos, una perla se forma en una ostra o en un molusco porque es una partícula externa que penetra, digamos, un granito de arena. Un granito de arena entra en la ostra o entra en el molusco que estaba cerrado cuando se está alimentando, entra y lo que hace es que le hace una cortada, le hace una herida. Eso es precisamente, por eso la relación de las heridas con las perlas, porque la ostra es herida. Pero si la ostra se queda y no hace nada con esa partícula que le penetró, la va a seguir hiriendo. Mire qué interesante. Si no hace nada, esa partícula la va a seguir cortando, la va a seguir cortando y la va a seguir dañando. Entonces, en lo natural que hace una ostra, lo que hace es que empieza a envolverla con nácar. Y empieza a envolverla con nácar. Entre más grande fue la partícula, más grande fue la herida, más nácar está segregando. Y entonces cuando segrega más nácar, la perla se hace mucho más grande. Así es que ¿de qué depende el tamaño, hermanos? Hermanos, ¿de qué depende el tamaño? ¿De qué depende el tamaño de la perla? Del tamaño de la herida. En un sentido, hermanos, qué tan grande es la herida, así de grande es la perla. Y miren, la ostra lo que está haciendo es que está envolviendo con nácar esa partícula. ¿Saben con qué nosotros debemos envolver nuestras heridas? Eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana, pero de una vez se los adelanto con 2 cosas. Debemos envolver nuestra herida con gratitud. Con gratitud, hermano. Pues sí, la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Y todo es un absoluto. Entonces, número 1, debemos envolver nuestras heridas con gratitud. Y número 2, debemos envolver nuestras heridas con perdón. Ya le dije la lección de la próxima semana, gratitud y perdón. La ostra está protegiendo, cubriendo esa partícula con su nácar y nosotros como ostras, por decirlo así, debemos cubrir esas heridas con la gratitud y con el perdón. Si nosotros hacemos eso, estamos envolviendo esa partícula para que ya no nos haga daño. Porque si la ostra no segregara nácar,
esa arenita va a estar moviéndose por dentro y la va a estar hiriendo en todos lados y va a seguir hiriéndola. Para que no la hiera la tienen que envolver. Si usted no quiere seguir siendo herido por las heridas que ha tenido hasta el día de hoy, lo que tiene que hacer es envolver sus heridas, envolverlas con gratitud y envolverlas con perdón. Aquí hay una pequeña explicación que dice: una ostra que no fue herida de alguna manera no produce perlas. ¿Se da cuenta? Qué preciosas son las perlas, pero vienen a causa de una herida. Si no hay heridas, no hay perlas. Pero dice, pues la perla es una herida cicatrizada. Miren qué buena descripción. Hermanos, para tener perlas tenemos que ser sanos de nuestras heridas. Hermanos, usted y yo no tenemos perlas espiritualmente hablando solo porque fuimos heridos. No, solo porque fuimos heridos, no. Sí tenemos la oportunidad de desarrollar una perla dentro de nosotros, toda vez que la cubramos con gratitud y con perdón. Si no la cubrimos con gratitud y con perdón, ahí está esa partícula hiriéndonos y nos va a dañar, nos va a amargar, nos va a hacer cambiar de carácter, nos va a hacer herir a nuestras esposas, los cónyuges, nuestros hijos, a la gente que tenemos cerca, y esa herida nos va a herir a nosotros y va a seguir hiriendo por generación y en generación. Si nosotros queremos ser sanos, tenemos que cubrir esa partícula, como le dije, con gratitud y con perdón, porque una perla es una herida cicatrizada. Y la única manera como el Señor puede cicatrizar nuestras heridas es cuando nosotros le damos gracias y cuando nosotros perdonamos. Y esta es la última diapositiva de este estudio bíblico y esta es la tarea que les voy a dejar para la próxima semana, por favor. La diapositiva dice, hermanos, la esposa de Cristo vive en las heridas de su Señor. Y para eso necesito que me acompañe al Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 14. Y vea lo que dice, y ahí está la foto gráfica y explícita. Paloma mía, dice. ¿A quién le está hablando? A la esposa del Cordero. Por eso la diapositiva dice, la esposa de Cristo vive en las heridas de su Señor. Aquí dice, paloma mía, y ese es el calificativo que el Señor Jesús le da a su esposa. Y si nosotros queremos ser su esposa, entonces tenemos que ser una paloma, como dice aquí, paloma mía. Así es que eso se aplica para todos los cristianos que queremos ser la esposa del Cordero. Dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Aquí da una descripción, hermanos, de cómo es la esposa del Cordero. Y como les digo yo, la paloma, eso es lo que representa en el Cantar de los Cantares a la esposa del Señor Jesucristo. Es la esposa del Señor Jesucristo, para que sepa usted las características de la paloma física, la palomita natural. Si es que usted tiene alguna mascotita en su casa, una palomita es así. Las palomitas se aparean solo con un macho y si el machito muere no se vuelve a casar, por decirlo así. Le fue fiel al esposo que tuvo. Esa es una de las características. Número 2, la palomita no es mansita. La palomita no se amarga, la palomita no es arisca, no es grosera, porque la palomita no tiene hiel. Otra característica de las palomitas es sus ojos. Pueden ver lo que tienen enfrente. Dicho de otra forma, y así es como lo explican la mayoría de los predicadores, las palomitas solo tienen ojos para su Señor, para el Señor Jesucristo. Por eso a la esposa de Cristo la comparan con una paloma. Entonces note lo que dice, paloma mía, que estás, y dice dónde estás, en los agujeros de la peña. ¿Sabe cuáles son los agujeros de la peña? Son las heridas de Cristo. Esos son los agujeros de la peña. Porque ¿quién es la peña? Pues la peña de Oreb dice que está brotando, es el Señor Jesucristo. Aquí lo está hablando alegóricamente. El Señor Jesucristo es la peña y tiene agujeros. ¿Qué agujeros? Los agujeros que le hicieron los clavos, las dos heridas que acabamos de ver, o los clavos, o el látigo, o la corona de espina, o la lanza, pero son agujeros en su cuerpo. Y la palomita vive en los agujeros. ¿Qué significa eso? Ya deje de vivir en sus heridas y empiece a vivir en las heridas del Señor Jesús. Y esa es la tarea que le voy a dejar para la próxima semana. Tome las hojas de papel en las que la semana pasada estuvo apuntando sus heridas y ahora empiece usted a apuntar las veces que usted ha herido al Señor Jesús con esas heridas que usted anotó que ya lo habían herido a usted. Ahora por favor usted trabaje en oración y diga, Señor, ¿cuándo yo te abandoné? ¿Cuándo yo a ti te humillé? ¿Cuándo yo te traicioné?
porque estoy seguro que tanto ustedes como yo hemos cometido las mismas heridas del Señor, al Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, aquí dice que la paloma vive en los agujeros de la peña. O sea que ya no está pensando ni meditando en sus heridas, sino que está pensando y meditando en las heridas del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar, hermanos, todo lo que el Señor sufrió por nosotros, orar y llorar y arrepentirnos, porque lo sufrió por nosotros y nosotros lo seguimos hiriendo hasta el día de hoy. Nosotros le seguimos fallando, hermanos. Vivir en sus heridas es echar mano de su sangre. Cuando pecamos, ir a sus heridas y clamar, Señor, perdóname porque pequé. Eso es estar en los agujeros de la peña. Por eso esa es la tarea que le estoy dejando yo para la próxima semana, que la próxima sí vamos a entrar al tema final de cómo ser sanos. Pero antes de llegar a eso yo quería explicarle, hermanos, que el Señor Jesús fue herido y explicarle que ya no esté poniendo su mente en la forma como usted fue herido o herida. Ponga su mente en las heridas del Señor Jesús, sobre todo en las veces que usted mismo ha herido al Señor y lo sigue hiriendo, para poderle pedir perdón de todo corazón. Si hacemos eso, eso nos va a ayudar la próxima semana para poder ser libres y ser sanos de las heridas que nosotros tenemos en el corazón de la infancia. Así es que, hermanos, con eso hemos terminado. Quiero que por favor oremos. Quiero que por favor le pidamos al Señor que nos revele dónde nosotros hemos fallado, dónde nosotros lo hemos herido a Él. Si nosotros podemos hacer eso, vamos a tener la capacidad la próxima semana de envolver nuestras heridas con gratitud y con perdón también. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia y por tu gran bondad. Y Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en primer lugar porque estuviste dispuesto a venir a esta tierra y hacerte un hombre como nosotros, Señor. Te humillaste porque dejaste tu trono, dejaste el cielo, Señor, donde se te rendía gloria y honra. Señor, gracias por haber decidido voluntariamente venir a esta tierra, Señor, y hacerte como uno de nosotros y ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Y Señor, gracias porque no solo estuviste dispuesto a venir a la tierra y hacerte como un ser humano, finito como nosotros, Señor, limitado como nosotros somos, sino que también estuviste dispuesto para ir a la cruz. Y ahí, Señor, gracias porque nosotros no tenemos que ir a ese lugar porque tú ya lo ocupaste. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por ocupar mi lugar en la cruz del Calvario, Dios, gracias. Señor, eso era lo que yo merecía porque soy un gran pecador, pero me lo has quitado, Señor. Ocupaste mi lugar. Señor, gracias por haber recibido los clavos en tus manos, Señor. Los clavos en tus pies, Jesús. La corona de espina. Te coronaste como un rey, Señor, con esa corona. No una corona de oro, Señor. No una corona con piedras preciosas, sino una corona de espinas, Señor. Una humilde corona que te dañó, Señor. Señor, gracias por recibir esa corona, por recibir la lanza en tu costado, Señor. Gracias, gracias. Señor, gracias, gracias, porque con tu sacrificio nos has dado vida eterna. Señor, gracias porque el día, Señor Jesús, que fuiste crucificado, Señor, tú fuiste al infierno 3 días y 3 noches a ocupar nuestro lugar, también en ese lugar de tormento. Señor, recorriste todo el camino por el cual tendría que ir cualquier vil pecador como nosotros, Señor. Pero nos has evitado ir a ese lugar de tormento y ser castigados por nuestro pecado, Señor. Gracias por comprar nuestra salvación. Gracias porque la salvación para nosotros es gratuita, Señor. Pero a ti te costó tu vida, a ti te costó tu sangre. Tú pagaste con tus heridas el precio que nosotros debíamos pagar, Señor. Orabasaya, shibribikaya, orabakoya, orabakoya, orabakoya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Toda la vida no nos alcanzaría para pagarte y para agradecerte, Señor, lo que has hecho por nosotros, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Y Señor, en esta noche te pedimos perdón, porque hasta el día de hoy te seguimos hiriendo, Señor. ¿Cuántas veces te hemos traicionado, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, hemos traicionado, Jesús?
¿Cuántas veces te hemos dado la espalda, Padre? Tal vez detrás de algún pecado, Señor. Detrás de alguna iniquidad y te hemos dado la espalda, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido injustos contigo, Señor? Acusándote por nuestros dolores, acusándote por nuestras calamidades, acusándote, Señor, por los valles, por los desiertos en los cuales hemos estado, Señor. Hemos sido injustos porque todo el tiempo te hemos acusado a ti, Señor. Cuando hemos dicho de nada sirve ser cristiano. Así es como Dios me paga a mí. Señor, perdón, porque también hemos sido injustos contigo. Nosotros somos injustos, Señor. Somos injustos y te hemos abandonado, Señor. Perdónanos, Jesús, perdónanos, Jesús, perdónanos, Jesús. Muéstranos las veces que te hemos fallado. Muéstranos las veces que te hemos quedado mal, que nos hemos apartado de ti, que te hemos herido, Señor. Muéstranos para que podamos arrepentirnos. Señor, muéstranos para que podamos identificarnos con el dolor que tú has sufrido y sigues sufriendo por nosotros, Señor, cada vez que te damos la espalda, cada vez que dejamos de orar, que dejamos de buscarte en oración, que dejamos de buscarte en el estudio de la Biblia, cada vez que nos apartamos de ti, Señor Jesús, te seguimos hiriendo. Señor, perdónanos, 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 Señor. Orabasoya, 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 orababacoya. Oh, rabababacosaya, rabacosaya, rabacosaya. Oremos un poquito más, hermanos, y arrepintámonos porque hemos pecado. Nosotros hemos fallado, nosotros nos hemos olvidado del Señor. Cuánto tiempo sin orar, cuántos días sin leer su palabra, y nos hemos olvidado, y lo hemos rechazado, y lo hemos abandonado. Nosotros también hemos fallado, rabasoya, rabasoya. Señor, no nos tomes en cuenta nuestros pecados. Señor, por favor, no nos tomes en cuenta nuestros pecados. Hoy venimos a los agujeros de la peña, donde está la sangre que nos da perdón y vida eterna. Hoy venimos a pedir perdón por los pecados que hemos cometido contra ti, Señor, solo contra ti. Hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos olvidado de tus mandamientos, de tus estatutos, de tu palabra, Señor. Hemos sido infieles, Señor. Hemos sido infieles, Señor Jesús. Hemos sido infieles, Señor. Somos infieles, Señor, y por eso te pedimos perdón, 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 Señor Jesús, perdón, Señor Jesús, perdón. Señor, te amamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias en esta noche. Santificado sea tu nombre, Jesús. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Jesús. Sé propicio, Señor, a nosotros que somos pecadores. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vasijas tengan suficiente aceite, que tengamos aceite extra, Señor, para el día en el que suene la final trompeta. Gracias porque a tiempo estamos teniendo este estudio, Señor, para poder crecer espiritualmente, Señor, y dejar de ser niños espirituales, Padre. Señor, ayúdanos a estar despiertos, a estar velando y guardando para el día en el que tú vengas, Señor. En verdad que queremos ser tu esposa y sí queremos pagar el precio, Señor. Cuéstenos lo que nos cueste, Señor. Sí queremos llegar a ser tu esposa. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.